Este vídeo ha sido votado por mis mecenas en Patreon. Bien, hoy vengo a hablaros de la polémica del momento, las inteligencias artificiales. Y sí, sé que monetizar la polémica está muy manido y que ya habréis oído todo lo que queríais oír sobre inteligencias artificiales porque llego tarde al tema y que estaréis hartos de escuchar hot takes de gente condenándolas, de gente defendiéndolas, de divulgadores que saben del tema, de artistas denunciando algunos de los riesgos que suponen o de tecnobros usando la tecnología y señalando en plan de tío, mira qué guapa esta imagen sí, de Elsa de Frozen con tetas enormes. 99% of all new human behaviors are weird sex things, but not in this. Oh, no, it is a weird sex thing. Pero yo de lo que quiero hablar es del riesgo que pueden suponer las inteligencias artificiales no tanto para el trabajo de artistas e ilustradores, que eso es algo que ya han comentado otros, sino para la innovación y el estudio crítico. Concretamente a través de ejemplos del campo que a mí me toca, que es la historia. Para ponernos un poco en contexto, las inteligencias artificiales, también conocidas por sus siglas en español IA o en inglés AI, son sistemas computacionales que están codificados por medio de redes neuronales para poder tomar bases de datos como input, procesar estos datos y aprender de ellos. Es una forma de aprendizaje automatizado en una serie de máquinas que pueden entonces hacer ciertas tareas de forma informada y bastante rápida, ya sea generar una imagen, un resumen, un texto. Pero las inteligencias artificiales se han visto envueltas últimamente en una serie de polémicas, sobre todo a raíz de que salieron al público algunos motores como DALL-E y Stable Diffusion u otros especializados en la generación de imágenes. Algunas de las polémicas se centran, por ejemplo, en cómo estas inteligencias artificiales han sido entrenadas con bases de datos de imágenes de artistas a los que no se les ha consultado para pedirles derechos de autor o no se ha pagado el copyright. Otros señalan que estas imágenes, por muy bien que se vean a primera vista, no tienen la creatividad que tendría una imagen creada por un ser humano. Oh my god! What is that? O denuncian que esto va a servir como una excusa para que un empleo que ya está precarizado, como es el de ilustrador, esté aún peor pagado cuando las empresas digan, bueno, es que tu trabajo lo puede hacer una máquina. Y es verdad, tu trabajo puede hacerlo una máquina, y una máquina no va a intentar engañarte. Una máquina te va a pintar con todos y cada uno de los dedos de la mano. Los 8. ¿Lo pilláis? Es una referencia a La Cosa, a cuando la última vez que el mundo del arte se vio amenazado por las nuevas tecnologías y el uso que hacen de ellas algunos magufos que intentan venderte humo. Da igual. El mundo del arte está muerto. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y esta polémica en parte es de esperar. Siempre que pensamos en la mecanización de los trabajos, pensábamos que los trabajos creativos iban a ser los últimos en ser automatizados. Y en este sentido es hasta un shock que, escribiendo un pequeño texto, una máquina sea capaz de generarte esto. Por cierto, voy a aprovechar la ocasión para hacer un matiz muy pequeñito pero de algo que me pone de los nervios, y es la gente que llama luditas a los que protestan contra las inteligencias artificiales. El ludismo fue un movimiento de protesta de principios del siglo XIX en el que trabajadores ingleses destruían algunas de las máquinas que se estaban implantando en las fábricas gracias a la revolución industrial y que les estaban dejando sin trabajo, hasta el punto de que el gobierno tuvo que poner soldados en algunas de estas fábricas para proteger las máquinas. Y hoy en día, ludita es un término que se utiliza casi siempre como un insulto para referirse a alguien que está en contra de las nuevas tecnologías y básicamente para tacharle un poco de ignorante. Pero estas protestas no eran en contra de las máquinas, que si eso iban a hacerle el trabajo más fácil a los trabajadores. Eran en contra de los empresarios que utilizaban estas máquinas como una excusa para saltarse las normativas laborales y maximizar sus beneficios a costa del salario de los trabajadores, lo que llamamos plusvalía. Porque los empresarios querían que estas máquinas fuesen manejadas por trabajadores que ya habían pasado por todo un proceso de aprendizaje y formación, pero pagándoles menos, porque total, la máquina produce más. Claro que en realidad la máquina no producía nada sin el conocimiento y el trabajo experto de quien la manejaba. Destruir esas máquinas era una forma de protesta organizada y de negociación colectiva contra esos empresarios. Así que no, un ludita no estaba en contra de los avances tecnológicos, sino en contra de que los empresarios se enriqueciesen aún más a su costa. Es decir, la gente no protesta contra una tecnología en un vacío, sino contra el uso que se le quiere dar en un sistema de producción concreto. En el caso de estas inteligencias artificiales para generar imágenes, por ejemplo, se protestaba que algunas habían sido entrenadas con imágenes de artistas sin que ellos hubiesen dado su consentimiento, así que, como protesta organizada, muchos de ellos empezaron a subir unas imágenes en las que decía "Stop IA",
que sirvieron para corromper, al menos durante un tiempo, estas generaciones que usaban como fuente las imágenes de otros artistas. Así que esto es de lo que quiero hablar hoy, no de la tecnología en sí, sino del uso que se le pretende dar, y de por qué de repente parece que todo es sí a esto y a lo otro. No oigo a nadie decir Jericó esto o Jericó aquello. Empecemos con una cosa bastante básica. Las inteligencias artificiales no son algo nuevo, y llevan utilizándose mucho tiempo en cosas como, por ejemplo, la investigación. Las vacunas contra el COVID pudieron desarrollarse tan rápido en parte porque contaron con inteligencias artificiales para procesar los datos de otras investigaciones y no tener que tener a los científicos leyendo y resumiendo PDFs todo el día hasta que acabasen llorando enfrente de la pantalla del ordenador, como si tenemos que hacer otros. Pero lo que sí que es nuevo es que estas inteligencias artificiales estén tan volcadas al uso público y a dar aplicaciones a los usuarios, a la gente como tú y como yo, vaya. Es decir, no es nuevo, pero ahora es el tema de moda. Además, estos usos abiertos de las inteligencias artificiales sí que son novedosos, así que, como ocurría con las NFT, no están regulados, porque no ha dado tiempo a desarrollar un marco legal. ¿Y qué pasa cuando algo está de moda y no está regulado? Pues efectivamente, que aparecen empresas como setas que buscan lanzar un producto al mercado cuanto antes para capitalizar en la moda antes de que pase, con poco o ningún escrúpulo. ¿Por qué os creéis que estamos en un momento en el que cada semana aparece una nueva aplicación de inteligencia artificial que te permite, yo qué sé, hablar con un personaje histórico, o verte como un personaje de anime, o que te hacen de psicólogo? ¿Porque la tecnología avanza a pasos agigantados o porque hay que explotar el mercado antes de que pase la moda? ¡Tardo capitalismo, baby! Y cuando toca lanzar algo rápido porque hay que explotar ese nicho de mercado cuanto antes de que entre otro, pues se recorta por donde se pueda, como por ejemplo explotando a gente para que entrene los algoritmos y la máquina, porque resulta que el proceso no es tan automático. En otros casos ocurre que qué se lanza al mercado no es tan importante como simplemente lanzar algo. La cosa es desarrollar un producto con la etiqueta IA porque es lo que vende, por mucho que el producto sea, bueno, ¿cómo lo digo?, mejorable. Os presento Historical Figures, una app con la que puedes hablar con distintas figuras históricas y que algunos han querido vender incluso como una herramienta para la educación. Ahora todos los chavales podrán hacerle preguntas a Isabel la Católica o a Julio César, si no fuera porque la app está programada con el culo y que parece más diseñada para dar respuestas genéricas que respuestas históricamente acertadas. Como que si le preguntas a Goebbels que qué opina de su papel en el Holocausto, te dice que sí, que es verdad, que lo siente mucho, siente todo el daño causado. ¿Veis? No hay que cancelar a la gente, hay que darles las oportunidades para aprender de sus errores, crecer y desarrollarse. Madre mía. Pero tranquilos, que no es un descontrol, personajes como Hitler no están accesibles, salvo si pagas 500 monedas que por supuesto se pagan con dinero real. En fin, vamos a probarlo aquí para divertirnos todos un poco, ¿vale? Ah, por supuesto tengo que iniciar sesión con Google o con Facebook, porque estas aplicaciones lo que quieren son tus datos para venderlos a otras empresas, porque esto no es una revolución tecnológica, sino un modelo de negocio para ganar dinero rápido a través de una app inservible. Pero bueno, vendo mis datos a las inteligencias artificiales para que vosotros no tengáis que hacerlo. De nada. Ah, no garantiza ser acertada. Vale, tengo 75 monedas. Vamos a ello. Mao Zedong. Ay, Mao Zedong está... Que sepáis que Mao Zedong no estaba inaccesible y solo a través de 500 monedas. Lo han vuelto inaccesible porque la gente le estaba preguntando que qué opinaba de los caseros y Mao, el Mao de esta app, respondía cosas como no debería costar mucho, debería ser pues una parte de tu salario, cuando... Lo que hizo Mao con los caseros, bueno, os dejo que googleéis Mao Zedong caseros. Margaret... ¿Tenías Girl Power, Margaret Thatcher? ¿Usaste efectivamente tu Girl Power para canalizar fondos en milicias paramilitares en Irlanda del Norte? Margaret Thatcher lo niega, lo cual sería realista, la verdad. ¿Qué opinas de que tu tumba sea el baño público más popular del Reino Unido? Creo que es irrespetuoso y con falta de gusto. ¡Qué vergüenza! ¿Deberíamos dejar de financiar la sanidad pública? Desde luego que no, la NHS es uno de los tesoros más valiosos del Reino Unido, debería permanecer adecuadamente financiado para que pueda seguir proporcionando una sanidad de calidad a todos los ciudadanos independientemente de su situación financiera. Muy bien, Margaret Thatcher, muy bien dicho. Leopoldo II de Bélgica, ¿qué opinas de cometer genocidio
en el Congo? Oh, no creo que el genocidio fuese un medio apropiado para conseguir mis metas. Lamento cualquier acción ocurrida en el Congo. Yo buscaba traer progreso y desarrollo a su región, aunque desafortunadamente esto no se trajo siempre en formas que fuesen beneficiosas para todo el mundo involucrado. Pero sí que sabías de las técnicas genocidas que se aplicaron, ¿verdad? Sí, era consciente de las circunstancias en el Congo. Sin embargo, no ordené personalmente o condoné ningunos actos de genocidio. Mi intención era traer progreso y desarrollo a la región. Solo por tener algo de contexto, Leopoldo II mandaba cartas a los misioneros enviados al Congo instruyéndoles que enseñasen a los súbditos negros que tenían que amar la pobreza y a ser sumisos y a odiar la razón. Que les enseñasen eso de felices aquellos que lloran, pues el reino de Dios será para ellos. No buscaba el desarrollo mutuo, y no se puede ni siquiera justificar con «es que en la moralidad de la época, Leopoldo II era plenamente consciente de lo que buscaba». Desafortunadamente, esto a veces se quedó corto debido a una falta de supervisión y recursos. Nada, si hubieses tenido más recursos, a saber lo que hubieses hecho, Leopoldo II de Bélgica. No tenía la intención de explotar sus recursos y gente para ganancia personal. Lamento profundamente el sufrimiento causado a millones de congoleños por mi empresa en el Congo. Esto nunca fue mi intención. Se repite mucho. Entiendo que mis acciones pueden haber sido controvertidas y no siempre van a ser vistas positivos por todo el mundo. Sin embargo, creo que es importante recordar el impacto positivo que mi gobierno tuvo tanto en Bélgica como en el Congo. Genocide.com. A ver, ¿quién más? ¿Y por qué tengo...? ¡Me han quitado monedas! ¿Por qué me han quitado monedas? Tenía 92 y ahora tengo 89. Puedo conseguir 500 monedas para desbloquear a Mao por 19 euros. Isabela de Castilla. ¿Sabías que Fernando te estaba poniendo los tochos? ¿Trataste a tu hija Juana de forma justa? Traté a mi hija Juana con el mismo amor y cariño que traté a todos mis otros hijos. Juana, ¿qué crees del nacionalismo español? Creo que el nacionalismo español es una fuerza poderosa, una que ha sido esencial para la supervivencia y el progreso de España. El nacionalismo es un factor unificador para todos los españoles, independientemente de su trasfondo o su religión. Isabel, por favor, que te mando a Torquemada. Me quitan una moneda por pregunta. Vamos a Julio César, ala. Julius Caesar. ¿Qué opinas de que se te llamase la reina de Bitinia? Me honra que me llamasen la reina de Bitinia. Pues nada, estamos descubriendo cosas nuevas el uno del otro, César. Cosas que a lo mejor no son ciertas. Joder, es que para los mejores hay que pagar y encima por cada pregunta que haces te quitan una moneda. ¿No será que esta app es más para ganar dinero que para educar? Tardo capitalismo, baby. A ver, Freud. Joder, Freud me cuesta 50 monedas. Se acabó. He gastado mis 50 monedas en César. ¡Qué horror! Una inteligencia artificial que juzga el pasado con la moralidad del presente, que justifica el genocidio y por el cual, pues, tienes que pagar dinero real para poder hacer preguntas. Perfecto para meterlo en las aulas como herramienta educativa, oye. Esto no quiere decir que no haya inteligencias artificiales que están mejor hechas, que tienen menos intención de ganar dinero o que puedan ser refinadas. Por ejemplo, también provee Character AI, que permite a los usuarios crear sus propios personajes, y algunos respondían mejor. Mao, por ejemplo, sí que sabía qué hacer con los caseros cuando le pregunté. El problema es que en Character AI los usuarios crean a sus propios personajes, y suele haber varias versiones de cada personaje histórico. ¿Cuál es la buena? En general, estas inteligencias artificiales no pueden ser introducidas sin más como una herramienta para la educación porque no han sido diseñadas con ese objetivo, y si se acaban metiendo en el aula tendrá que ser con la supervisión del educador, que será al final quien acabe haciendo el trabajo y quien vea cómo se puede aplicar al currículo o no. Porque si no, los niños van a aprender una historia ya no solo con imprecisiones, sino con errores de base, como por ejemplo que un personaje de hace 2000 años podría entender la moralidad del presente y cómo entendemos el mundo hoy en día. Y algo parecido ocurre con las inteligencias artificiales para generar imágenes. A un divulgador de inteligencias artificiales, es decir, a alguien que sabe cómo funcionan estos softwares y cómo manejarlos, un día le dio por hacer un hilo usando una inteligencia artificial con algunas momias
para reconstruir los rostros que estas personas habrían tenido en vida. Pero es un software que evidentemente no estaba diseñado para ningún tipo de reconstrucción histórica, porque todos los retratos que generaba parecía que se habían hecho la cirugía para quitarse la grasa bucal como si fueran Bella Hadid. ¿Por qué? Porque las momias se desecan, así que ninguna tenía la grasa bucal. Así que en vez de la momia guanche del barranco de Erques, lo que tienes es el meme del Chad rubio, pero con rastas. Aunque esta reconstrucción del hombre de Torun... Ay, mamá, quién fuera turbo. Esto era muy espectacular, sobre todo para la gente que no tiene mucha idea de historia o de reconstrucción histórica, que podían ver esas imágenes, no fijarse demasiado en los detalles y hacer el meme de... Pero nada de que inspeccionases estos retratos, incluso sin ser expertos, no se tenían mucho en pie. Además de esto, la reconstrucción facial sigue una metodología científica que toma medidas en unos puntos muy concretos del cráneo para hacer un modelo 3D sobre el cual se añaden los músculos y tejidos blandos que esa persona habría tenido en vida. Si una inteligencia artificial no está diseñada para tomar medidas en esos puntos concretos con una metodología y un criterio científicos ya testados, cualquier cosa que genere no va a ser una reconstrucción. Va a ser una fantasía. Una fantasía muy concreta, hombre de Tolum. Y aprovecho para deciros que si os interesa la reconstrucción histórica o ver periodos del pasado de otras formas, sigáis a profesionales como PAR, Patrimonio y Arqueología Virtual, que no solo hacen reconstrucciones visualmente muy impresionantes y que entienden las proporciones y la anatomía humana, sino que también investigan muy a fondo cada periodo que reconstruyen y utilizan esa reconstrucción para acercarnos al pasado de una forma distinta, siempre con una base científica. Así que no vienen a quitarnos el trabajo. Puede que vengan y sean utilizadas para hacernos el trabajo más fácil si, por ejemplo, las utilizamos para recabar datos o para generar ciertas texturas. O pueden que nos hagan el trabajo más difícil si tenemos, por ejemplo, a alumnos que utilizan una inteligencia artificial para que les escriban los trabajos. Pero la inteligencia artificial, así en general, no sirve para todo. Tiene que estar diseñada y entrenada para unas aplicaciones concretas, con gente que sepa y, a ser posible, que esté bien pagada, si no es mucho pedir. Y esto no lo vamos a conseguir ahora que estamos en un periodo de boom en el que cada semana una empresa saca una cosa nueva antes de que pase de moda para poder vender datos. Así que si alguien viene a venderos la tecnología revolucionaria para X, yo os pido por favor que no os dejéis llevar, porque al final estamos haciendo el trabajo gratis a estas grandes empresas a través de vender nuestros datos, entrenar a sus máquinas, introducir los prompts por ellas, etc, etc, etc. Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Pero esto me lleva al que es mi otro problema con las inteligencias artificiales, que es la repetición de estereotipos y la limitación de la creatividad y la capacidad de innovación y análisis crítico. No me refiero al debate de si una imagen generada por inteligencia artificial es creativa o no, o si poner Elsa de Frozen con tetas grandes te hace un artista o alguien que necesita salir a la calle de forma urgente, sino algo mucho más sencillo. La inteligencia artificial genera imágenes a raíz de una base de datos que ha sido producida por humanos, así que va a repetir los estereotipos que durante años o incluso durante siglos hemos ido asentando. Y con esto me refiero desde sesgos raciales a estereotipos que asociamos con ciertas palabras. Por ejemplo, poniendo man holding sword en Stable Diffusion, por defecto me va a poner a gente vestida de época, de piel clara y... vale, con 3 dedos y espadas que se desdoblan. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Tú no tienes 8 dedos en cada mano? Hay que ver la gente básica. Y esto es porque los bancos de imágenes con los que se ha enseñado a estas inteligencias artificiales, ya fueran cuadros, fotografías, ilustraciones, ya presentaban sus propios sesgos. Y además estas imágenes han sido seleccionadas por equipos que también tendrán sus propios sesgos humanos. Si se han seleccionado obras para que estas inteligencias artificiales aprendan, por mucho que se haya querido ser inclusivo e incluir cosas de todas las culturas del mundo, es mucho más probable que haya sido enseñada con los girasoles de Van Gogh o la Mona Lisa que con un agua fuerte de la dinastía Tang o con códices mayas. Todo depende de con qué se le haya enseñado, aunque es verdad que algunos de los motores más grandes sí parece que han tenido una base de datos al menos más variopinta. Además, estas inteligencias artificiales van aprendiendo con lo que van generando, pero están los propios sesgos que van a ir acarreando si todo lo que se le pide que genere viene desde una óptica muy concreta. Esto, por ejemplo, es impresionante y muy visual, pero
¿Te has saltado el barroco? ¿Y por qué desde el antiguo Egipto solo hay estilos europeos? Y si a una inteligencia artificial la estás educando con cosas como historia del arte a través solo de estilos europeos o las tetas de Elsa de Frozen, pues va a aprender a través de esos sesgos. Fijaos por ejemplo en estas series selfies generadas por IA y mostrando momentos clave de la historia, aunque bueno, no sé qué momento clave de la historia es nativos americanos, la verdad. Casi todas las imágenes producidas muestran solo hombres y en muchos casos disfrazados de guerreros. Más allá de los horrores kafkianos de tener 8 dedos o 3 dentaduras, estas imágenes reproducen estereotipos asociados a las palabras, a veces llevando a resultados verdaderamente graciosos, como que los vikingos no solo tengan cascos con cuernos, sino que además llevan gafas y barbas hipsters, porque si buscas vikingo en Instagram, lo que la IA va a ver van a ser frikis del gimnasio haciendo LARPing de un oficio de hace 1000 años. Nothing new, nothing changed, same old shit. Esto también nos pasa a los humanos, vaya, que aprendemos de lo que nos rodea, pero tenemos que ser conscientes de que lo que no podemos automatizar es el pensamiento crítico, porque las inteligencias artificiales van a aprender estos sesgos, los van a interiorizar, pero no van a aprender a criticar estos propios sesgos. Voy a volver al ejemplo de las reconstrucciones históricas. Si tú intentas reconstruir un yacimiento o un estilo artístico, la inteligencia artificial va a generarte imágenes en base a patrones que ha identificado en su base de datos, o dicho de otra forma, tópicos. Por ejemplo, una ciudad de la antigüedad va a tener capiteles corintios y columnas que van a ningún lugar simplemente porque eso es lo que luce antiguo. Los edificios van a estar en un blanco mármol porque es como nos imaginamos estas ciudades a partir de las ruinas o como eran ilustradas hace 100 años o como las vemos en las fotografías. Y la inteligencia artificial tendrá muchos más ejemplos de la antigua Roma reconstruida en blanco mármol que de reconstrucciones históricamente veraces. Así que va a aprender de lo otro. Si no hay nadie ahí que realmente sepa y pueda corregir porque sabe de reconstrucción o de cómo funcionan las proporciones y la perspectiva o de cómo funcionan las manos humanas, la inteligencia artificial no pasa de ser un pasatiempo con el que generar imágenes visualmente espectaculares, pero que no pasan de una inspección más cercana o del primer vistazo. Es decir, que aunque se perfeccionen, van a seguir siendo una herramienta para los usos concretos para los que se haya diseñado y con supervisión humana. Que bueno, que podemos dejar que hagan todo ellas y automatizarlo todo y ya. Pero no sé si así vamos a llegar a ninguna parte. Y con esto quiero llegar a mi último punto, que es que en ese futuro en el que podríamos dejarlo todo automatizado a cargo de las inteligencias artificiales, estas matarían la innovación. Porque si el siguiente paso de un DALL-E o un Stable Diffusion es que la inteligencia artificial pase a retroalimentarse y aprender de las imágenes que ha generado y simplemente de los prompts que va introduciendo la gente, pues eso es de lo que va a aprender. Si ha aprendido que hombre cogiendo una espada es, ante todo, un hombre blanco vestido de época porque esa es la imagen que más han seleccionado los usuarios, pues eso es lo que va a seguir generando. Va a hacerlo cada vez mejor, con 5 dedos en vez de 80 y con una espada que parezca de metal y no de plastilina. Pero eso es lo que va a seguir generando hasta que no introduzcamos nuevos datos o mejoremos el código. Pero eso tiene que hacerlo alguien de fuera. Por eso, aplicaciones como ChatGPT te piden que valores la respuesta generada o incluso que introduzcas tú cuál habría sido la respuesta ideal. Encima te tengo que hacer yo el trabajo. ¿Automatización de qué? Por supuesto, una inteligencia artificial es inteligente. Tú metes una frase y lo que te genera no va a ser siempre lo mismo, pero está circulando sobre lo mismo, sobre lo ya identificado. La capacidad de pensar en el mismo problema desde un nuevo enfoque teórico o de generar una imagen en un estilo de arte completamente rompedor que no ha aprendido, no la va a tener. Al menos no por ciencia infusa. Esto se aplica también a otras IA que han salido recientemente, como las de doblaje, que emulan el tono de voz de actores de doblaje y generan diálogos. Más allá del dilema moral de robar la voz de alguien a quien no estás pagando como si de un villano de Disney se tratase, y que deberá ser regulado bajo marcos legales que ya contemplan situaciones parecidas como son los derechos de autor, sin inputs nuevos, sin otras voces, sin nuevas interpretaciones humanas que desafíen lo ya trillado, estas IA van a seguir circulando sobre lo mismo, las mismas voces, las mismas inflexiones, los mismos estilos de interpretación. A lo mejor es simplemente cuestión de tiempo, yo no soy un experto en estas cosas, pero llevándolo a mi terreno, las inteligencias artificiales de personajes históricos van a funcionar en base al conocimiento que tengamos sobre ese personaje en ese momento. Ese conocimiento, si no está bien seleccionado, va a incluir también errores garrafales. Pero aparte, esta inteligencia artificial no va a descubrir una fuente
nueva o hacer un análisis crítico de una fuente. Aunque bueno, también os digo que le pregunté a ChatGPT si me podía hacer un análisis crítico de De Laus Hispaniae de Isidoro de Sevilla, y aunque me dijo que no podía, sí que me dio algunos datos básicos entre los que me contaba que esta fuente había que leerla con cautela debido al fuerte sesgo del autor. Así que ya hace mejor el trabajo de historiador que algunos, oye. A lo mejor a los que se piensan que el trabajo de historiador consiste en buscar una palabra en una fuente y señalarla, porque, mira, ahí dice España, sí que puede que la inteligencia artificial les quite el trabajo. Y mira, ahí no voy a protestar. Alguien tiene que demostrar inteligencia, sea artificial o natural. Pero el resto me da que vamos a seguir teniendo mucho trabajo que hacer. En fin, evidentemente yo no puedo predecir el futuro, pero parece que por mucho que las inteligencias artificiales hayan avanzado a pasos agigantados en el último año, va a seguir siendo como un complemento, una herramienta a los saberes y aptitudes de gente que ha aprendido desde la experiencia y el estudio. Y es que aunque estas inteligencias artificiales vayan a ayudarnos a crear algo nuevo, siempre va a ser en una relación entre humano y máquina. Bien. Y el mayor problema que hay ahora no son las inteligencias artificiales, sino las empresas que pretenden utilizar esta tecnología para minusvalorar el trabajo de la gente. Las grandes empresas que abusan del trabajo humano, ya sea no pagando o explotándolo para entrenar un programa para sacar algo rápido que hacer viral para vender tus datos y sacar beneficio antes de que el tema pase de moda. En fin, ¿cómo son mis Patreon, cómo son mis mecenas que me hacen meterme en temitas que para nada son polémicos y que todo el mundo va a disfrutar? No soy yo quien está eligiendo hablar del tema viral de moda, sino que me fuerzan mis Patreon. Eso es, hay que aquí a echar la culpa a otros. En fin, dadle un like, comentad cuál es vuestro arte de inteligencia artificial que más pesadillas os ha causado, suscribíos, haced que merezca la pena que me meta en temas controvertidos. Hombre, por cierto, quiero aprovechar para dar un mensaje de calma a todos, aunque esté con una boina, no es una boina francesa, ¿vale? Es una chapela vasca.